Tenemos nuevo reportero. Venga acá, Cristian Arias. Fuerte. Inspector. Vamos con Cristian Arias. Saludos al inspector Cristian Arias. El gran inspector. Reclamante bandido. ¡Silencio, delincuente! Ya que chucha. Vamos, don Cristian, que se nos acabe el tiempo. Por favor. Caramba, el inspector. Doy la bienvenida a Beto Cortés en este video. Para quienes siguen esta página, señor inspector, pueden seguir este canal, pueden darle like, pueden compartirlo. Estamos en estos días analizando temáticas electorales, revisando un poco el panorama previo a las elecciones, las preferencias de las personas del electorado. Ayer conversaba con el ingeniero Daniel Medina y vamos a hacer una nueva edición, porque el video que hicimos el 26 de julio, el día miércoles de la semana pasada, dejó algunas reacciones, ¿verdad? Hay gente que no cree, y yo estoy buscando a las personas que trabajan en encuestas, por eso he invitado a Luis Alberto Cortés para conversar hoy sobre el trabajo que él ha realizado. Otro tipo de trabajo, no es el análisis inferencial del ingeniero Medina. Mercanalis es una encuestadora. Voy a pedirle a Beto que se presente y me explique el alcance y el método con el cual ustedes trabajan para luego ir al análisis de las cifras. Bienvenido, Beto, buenas noches. Un gusto, mi querido Cristian Arias, como siempre, y es un gusto verte y agradecerte por la entrevista. Bueno, como tú conoces, Mercanalis nace en el año 1987. Estamos prácticamente hace bastante tiempo, y en el año 93 nos consolidamos ya dentro de lo que es el marketing político. Estamos a punto de cumplir 30 años. Y yo hablo de análisis político más que encuestadora, porque los años lo que me han ido a mí madurando y perfeccionando es en trabajar para los estrategas políticos más que para los candidatos. Y lo que hace, y por supuesto, yo a veces digo, yo tampoco no creo en las encuestas, porque lo más importante que te debe decir una encuesta es cómo ganar la elección. En eso yo sí creo. Lo que se ha perdido la confianza es en el tema de que las encuestadoras somos vistas como las Gugas Ayala de los años 80, que podíamos adivinar lo que puede ocurrir. Y eso ha ido cambiando. Yo creo que una de las cosas que hay que quedar claro es que hoy por hoy en el Ecuador, 2 de cada 10 electores, es decir, de los que van a votar, porque estamos teniendo un ausentismo cada vez un poquito más fuerte por la mayoría de la población, pero en todo caso, 2 de cada 10 están decidiendo el último día. Ya eso se consolidó en estas elecciones seccionales, que hubo muchas sorpresas. Imagínate, 2 de cada 10 significa que el 20% de los que van a votar deciden el último día. Así que, bueno, en cuanto a nuestra trayectoria, como yo siempre digo, hemos trabajado básicamente con estrategas, tanto de candidatos de izquierda, de derecha, de centro, y lo que yo siempre digo, ¿no? Que esto se parece mucho, esta profesión, a los jugadores de fútbol profesional, que de una u otra manera a lo mejor podrán tener su corazoncito por un equipo, pero la profesión hace que tengas que jugar y ponerte la camiseta realmente de ese estratega que te ha contratado. Claro, así es. Entiendo, Beto, que eso implica que este estudio, como bien dices, siendo un análisis, no se limita y no se queda a preguntarle a la persona simplemente por quién va a votar, sino un trabajo un poco más profundo, como el que se hace. Yo siempre recuerdo el trabajo tuyo de los Focus Group, que me parece muy bueno y que hurga un poco en esa necesidad de cada ciudadano, de sus problemas particulares, de su comunidad, de su grupo al que pertenece, sea étnico, sea de estrato social, en fin. Y según eso, alinear las estrategias que un
que un candidato puede llevar a la práctica para mantener su campaña y captar la atención y sobre todo convencer, conquistar el voto de nuevas personas, muy aparte de lo que ya tenga por el partido o por su figura personal. Vamos a entrar un poquito en materia, Beto, en la cifra que tú tienes. Cristian, y has tocado un tema interesante, que es una de las cosas que no ha permitido estas elecciones así de un momento a otro, ¿no? Porque la mayoría de los candidatos, estrategas que de una u otra manera me han estado llamando, estaban pensando en un escenario 2025, cuando las cosas empezaron a cambiar y ahora estamos a menos de un mes de unas elecciones presidenciales. En esas circunstancias, uno de los grandes cambios, y que yo creo que va a afectar mucho, es que se está haciendo solo investigación cuantitativa y nada cualitativo. Lamentablemente nuestros políticos, no tanto los estrategas siempre recomiendan la parte cualitativa, pero en la parte de los políticos creen más en que cómo estoy, si me conocen o no me conocen, todo ese tipo de cosas. Así que es el ego, la parte el cualitativa, ego personal de un candidato que muchas veces lo ciega y está preocupado de saber si lo aceptan o no, o de cuántos van a votar por él, y no escuchar lo que la gente quiere como propuesta de ese candidato o de los demás, pienso yo. exacto. Y eso es lo que se está perdiendo en este momento, de que la gente no está recibiendo una información, los candidatos, una información cualitativa. Entonces, casi como que todos están hablando lo mismo, los mismos temas, pero hay que ver directamente cómo le llegas a mover la conducta y las emociones de ese electorado. Ese tal vez, todo se está manejando muy cuantitativamente. Bien, vamos a las cifras, Beto. ¿Cuáles son las primeras cifras de las que podemos hablar en el trabajo tuyo? Y si nos explicas y nos amplías el alcance y el contenido de las mismas, por favor. Nosotros estamos haciendo una proyección en base de las provincias más grandes que representan obviamente la mitad más uno de los electores. Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, y estamos cogiendo una provincia del oriente como referencia del tema oriental. Pero la muestra, estamos bordeando los 4.000 casos para poder tener una proyección. Lo que te envié el día de hoy es producto de un seguimiento que hemos venido haciendo. Tal vez podemos marcar mucha diferencia si ya vamos estrictamente a los pronósticos electorales. Nuestra tendencia dice que tenemos a un candidato que, a pesar de que fue muy criticado por un video de una entrevista que le hicieron, vemos que hay un crecimiento del candidato Jan Topic dentro de nuestras mediciones que estamos realizando. Ojo, que para poder elevar el tema de lo que te envié el día de hoy, nosotros hacemos simulación electoral, es decir, no le estamos preguntando en la puerta o en la ventana de la persona, porque esto se hace a nivel de hogares para poder tener una muestra estadística confiable. Le estamos dando, es una papeleta, un sobre, para que la persona ingrese a su casa y marque como si se imaginara que fuera el día de las elecciones. Eso reduce mucho el voto vergonzoso, reduce el hecho de que nos puedan decir que no están que están indecisos, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados que te acabo de pasar es una medición en base de una simulación electoral. Eso no quita, como te podrás dar cuenta en uno de los cuadros que te pasé, que seguimos teniendo mucho voto nulo y mucho voto blanco. Y es ahí donde debería, por ejemplo, si estuviéramos trabajando directamente en alguna campaña, nuestra recomendación es justamente trabajar ahí, porque ese es el voto que va a tomar la gran decisión el domingo, el día de las elecciones. Entonces, eso es lo que está prácticamente lo que has reflejado ahí. Los que esperan a última hora, como tú decías. Ahora, al igual que muchas encuestadoras, he visto muchos resultados, yo creo obviamente en mis números. Esta medición fue hecha justo antes de lo ocurrido este fin de semana, que siento por percepción cualitativa que sería interesante, ojalá apenas podamos, volver a levantar una muestra, porque siento que
ha sido muy atacado por parte de la oposición, de los diferentes candidatos, el hecho de tratar de vincular lo sucedido en Manta, por ejemplo. Y coincide con Estamos hablando del para mí, un lapsus. atentado, del atentado que cobró la vida del alcalde Agustín Intriago, alcalde de Manta. Que en paz Sí, descanse. sí. Quiero manejarme bien con mis expresiones porque tú sabes que después la gente dice, no, Mercanales acusa. No, lo que estoy diciendo es que sí sería bueno, porque fue un fin de semana totalmente diferente, muy atípico, a pesar de que tenemos sicariatos todos los días, pero Claro. yo creo Sí, que me fue estoy un explicando momento con lo de sucedido. conmoción, se puede decir. Es decir, este trabajo es hecho antes de. Antes de este fin de semana, Ok. ¿ya? Que sí sería bueno medirlo, porque si tú revisas las redes sociales, yo estoy en la mayoría de las redes sociales de los diferentes candidatos, porque eso es una manera también de hacer una escucha digital. Siento que la gran mayoría están dirigiendo sus baterías de buscarle una relación a lo sucedido con lo que tiene que ver con la base de Manta, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí sería bueno hacer una medición, porque si Luisa González, después de todo este ataque que ha tenido este fin de semana y estos días que han seguido, sigue manteniendo esa preferencia, entonces ahí sí ya estaríamos hablando de un voto duro y que estaría a un par de puntos de poder ganar en una sola vuelta. Un par de puntos que lo podría obtener, obviamente, de ese voto indeciso que está bien. Pero, por otro lado, a nosotros nos ha venido apareciendo entre 4 personajes en el segundo lugar. Ahorita aparece Topic, ¿no? Con una tendencia interesante. Yo siento que sí manejó bien la explicación del video que sucedió y repito, ¿no? Esto también recoge una votación que está más allá de lo que puede ser el voto vergonzoso. Pero en ese mismo grupo yo no podría decirle, y eso quisiera remarcar, que si hay segunda vuelta, ¿con quién sería? Todavía, a pesar de que falta menos de un mes para las elecciones, ese segundo lugar, en caso de que haya una segunda vuelta, gira en torno de 4 personajes, donde está obviamente un Topic, está un Otto Sonnenhorner, está un Villavicencio, ¿sí? Y un Yacu Pérez. Hemos venido haciendo mediciones mensuales y ese personaje del segundo lugar ha ido variando entre esos 4. La diferencia es mínima, ¿no? Casi todos están entre los 15 a 10 puntos. Por ende, imagínate un poco lo que está sucediendo y lo que, al menos en tu caso como periodista, ese futuro es sumamente incierto en caso de que haya una segunda vuelta. Creo que la Tengo una medición pregunta, próxima que... Beto, Ajá. me surge una pregunta porque en el estudio del ingeniero Medina, sin ánimo de comparar, yo sé que son trabajos distintos, pero nos decía él que generacionalmente, por edades, las personas mayores de 40 años, de 50, 60 años, en grupos, un grupo creo que de 40 a 50 llega a 2,5 millones, de 50 para arriba, 2,5 millones, y son los jóvenes de 18 años a 20 y pico de años, millennials, centennials, los que suman alrededor de 5 millones, que ellos duplican y que la decisión de ellos es clave, es fundamental. Y por eso él tenía una segunda vuelta entre Luisa y Javier Hervas. Según ese análisis, Hervas habría logrado, no por el TikTok, ¿no? Sino supongo por alguna propuesta o un perfil muy relacionado a este segmento de la población de juventud, por propuestas académicas, por el uso de la tecnología, en fin, les resulta un poco más atractivo. Entonces, vote por quien vote en la primera vuelta, estas personas podrían decidirse por Hervas, por aquello de que vamos todos contra Correa, ¿no? Una cosa así, que es una decisión un poco muy emotiva, digámoslo, por decirlo así. Entonces, me sorprende que me digas que esos 4 lugares, está Yacu, está Villavicencio, está Topic y está Otto,
y Herbas no aparece en sus mediciones. Bueno, todos aparecen con un porcentaje. Yo tengo justamente a Herbas junto con Daniel Noboa en ese tercer grupo que está ahí aspirando a llegar. Ahora, como tú dices, sin ánimo de comparar y respetando el trabajo que se realiza pues, por cada empresa profesional que existe, he escuchado hablar del personaje que tú me dices que tuvo pues bastantes aciertos en su análisis, sobre todo en las elecciones seccionales, ¿no? Sí. En resultados como el caso de la alcaldía de Guayaquil. Ahora, lo nuestro no es solo un reflejo de esa votación, que efectivamente es casi el 50% de los que van a votar. Esto es un reflejo estadístico de cada grupo etario, de cada edad, entre los 16 a 17 años, que es un voto optativo, ¿no? Que es interesante, que es ahí también como recomendación para los candidatos donde más deben trabajar en estos momentos para que la gente vaya a votar. El principal ausentismo está sobre todo en el voto optativo, porque consta en el padrón electoral, pero es interesante que el voto optativo mayor a 65 años tiene una mayor vocación a ir a votar, ¿no? Y es típico, ¿no? De ver a veces hasta nuestros abuelos de edades Así es. avanzadas que van a votar. En cambio, el de 16 a 17, si los amigos no salen con él o si los padres no le exigen que vaya, entonces hay que trabajar mucho en ese sentido. Entonces, nosotros hacemos un cruce entre la gente que va a ir a votar. Para mí eso es muy importante porque, mi querido Cristian, la realidad de nuestras elecciones es que de cada 10 electores hay un 30% que no decide porque no va a votar, termina votando nulo o termina votando blanco. Entonces, eso hace que tengamos alcaldes que con el 20% del electorado pueden ser alcaldes. La gran diferencia es que esta elección, obviamente, hay una posibilidad de segunda vuelta, y las reglas, para que el público lo tenga claro, es que si el primero llega a los 40 puntos o más y mantiene 10 puntos de diferencia con el segundo, no habría una segunda vuelta. Estos porcentajes del 38, que eso es importante cuando revises los cuadros que te envié, claro, tenemos una Luisa que está bordeando los 30 puntos en votación total, porque tenemos más del 20% que nos votó nulo y blanco en la papeleta. Pero cuando se transforma a voto válido, que eso es ahí está, bueno, ahí está la ficha técnica. Sí, permíteme leer que esto es siguiente, importante que conocer. Las estas, pero que no dice. Claro. Sí, para poder avanzar, Beto, necesario decirlo para quienes están viendo este video, que esto es una encuesta de proyección nacional, muestreo aleatorio en hogares de 10 ciudades: Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Puerto Viejo, Quevedo, Babahoyo, Santo Domingo, Ambato y Machala, con una proporción de 4.000 casos efectivos según el peso electoral correspondiente, manteniendo un margen de error de más o menos el 3%. Intención de voto presidencial con simulación de papeleta. Ya ha explicado Beto Cortés lo que significa la simulación de papeleta, que deja de lado el famoso voto vergonzante en bastante medida, diría yo, porque se le da la oportunidad a la persona de que no tiene que decirle al encuestador por quién va a votar, sino que en su privacidad puede rayar una papeleta haciendo la simulación y luego la empresa hace la tabulación de esa información. Tengo el cuadro aquí que me decías, Beto, si hoy fueran las elecciones para elegir próximo presidente de la República, ¿usted por quién votaría? Vamos revisando, por favor, Beto. Tú lo tienes más, yo lo estoy sintonizado voy a a través leer del yo. teléfono. Voy a leer Sí, yo las cifras y usted me comenta y te comento, exacto. Exactamente, la lectura respecto a cada estudio. En primer lugar, estaría Luisa González con el 27%. En el segundo lugar está el voto nulo con el 18%. En tercer lugar está el voto en blanco con el 12%. Sí, En cuarto lugar... sumas ahí, si haces una pausa ahí, Cristian, por favor. Sí, te escucho. 18 más 12 está clarito que hay un 30% que no es que le preguntamos espontánea o abiertamente, sino que lo hicimos pasar a su casa y que vote.
Ya, 3 de cada 10 nos devolvieron con la papeleta. Entonces, se está ratificando ya de que posiblemente ese 30% que se está dando en los procesos electorales, de que hay un 10% que no va a votar, un 15% que vota nulo y un 5% que vota blanco, estaría más o menos dándose. Es muy importante. Esto si las elecciones hubieran sido hasta el 20 de julio del 2023. Si las elecciones hubieran sido hasta el 20 de julio del 2023, estos serían los resultados generales. Pero por favor, antes de que sigas leyendo, recuerden, Luisa González tiene 27 puntos en primer lugar. Es casi como una votación dura que ella ya lo está teniendo. Por eso que es importante en la medición que viene, con todos los ataques que ha tenido, ver si este porcentaje se mantiene o sube o desciende. Pero, y para darte la palabra, que sigas leyendo el resto de personajes, recuerden por favor que en votación general hay un 30% de votos nulos y blancos. Hago esta reflexión porque cuando veamos el siguiente cuadro, para que la gente que le gusta votar nulo, que le gusta votar blanco, que no decide por alguien y que solo el 70% de la votación es la que está marcando por alguien, ya se dé cuenta de lo que puede pasar. Que una Luisa González con un 27% ya vas a ver a cuánto sube en votación válida, que es lo que finalmente se toma en cuenta. Ok, vamos a continuar. En el cuarto lugar aparece Jan Topic con un 10%. ¿Cómo llega Jan Topic a ese cuarto lugar? 10% después de fumarse un porrito en redes sociales. Yo creo que él está trabajando bastante bien justamente ese voto. Mira, en la encuestadora que entrevistaste recientemente, es como que a nosotros se nos refleja el trabajo, sobre todo, de ese voto de 16 a 25 años, con una escucha interesante por este candidato. Ahí es donde es más fuerte. Si ya revisamos por grupos etarios, por nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta las 10 ciudades en que se hizo la medición, es ahí el grupo objetivo más fuerte donde ha venido creciendo Jan Topic. Pero ojo, en esta encuesta nos aparece prácticamente en un segundo lugar, ¿ya? Pero en la anterior estaba un Otto y ahora Otto nos aparece prácticamente dentro de ese grupo en un quinto lugar. Te digo y repito, lo que nos está diciendo las mediciones que estamos haciendo cuando les presentamos la papeleta que van a recibir el 20 de agosto, este es el reflejo de lo que se captó hasta el 20 de julio. Por eso insisto mucho en que el segundo lugar, claro, aquí está Topic, pero en cada medición lo hemos tenido a cada uno de ellos en ese segundo lugar. Bien, estamos hablando que podría llegar quien llegue al segundo lugar, y si es que llega también, por puesta de mano. Si es que no sucede lo que los amigos de RC5 piensan o consideran que van a ganar en una sola vuelta. Eso y recuerda que el margen de error es más o menos 3%. Entonces, es más o menos esa diferencia, es el margen de error que todavía no se despega realmente entre estos 4 personajes, lo que hace que ese segundo lugar esté disputado. Claro. Caramba. Vamos al quinto lugar, sería Yacu Pérez, con el 9%. Si se me corta, Beto, yo te mando otro link porque parece que se va a terminar el tiempo. ¿Ya? Ya, ok. Voy a repetir para poder pegar en edición. Vamos al siguiente. Yacu Pérez aparece después con el 9%. A un punto de diferencia, con un margen de error de más o menos 3. Eso quiere decir que o puede ser Topic como puede ser Yacu. Así que, y Yacu se mantiene, ojo, él se mantiene en esa percepción. Ahora, si yo fuera parte del equipo estratega de Yacu, yo lo que le diría es, explota más a tu candidata a vicepresidente. Porque Yacu es un personaje muy conocido. A diferencia de Topic, ¿no? A diferencia de un Otto que están en ese cuartel de los que quieren el segundo lugar,
Yaku es uno de los personajes obviamente más conocidos, tanto como un otro. Entre esos cuatro, los nuevos prácticamente vendrían a ser un tópico como el más nuevo, y un Villavicencio, que puede ser que en la clase política sea muy conocida dentro del círculo político. El común de la gente no. Pero en el común de la gente, que representa casi el 80%, lo han de haber visto, pero no lo tienen identificado. Entonces, con él pueden construir, a veces yo digo, no, hay verdades que nacen, es más bien de la oposición. Bueno, en el caso de Yaku, yo sí recomendaría, porque él, en conocimiento, tú sabes que a veces hay un vínculo entre que más te conocen, puedes subir tu intención de voto. En el caso de él, yo siento que él bordea hacia arriba ese 80% que es necesario para hacer una buena pelea electoral en cuanto a conocimiento. Por ende, yo creo que tiene una buena candidata. La gran mayoría, por no decir todos, las he escuchado, he visto, tienen muy buenos candidatos vicepresidenciales. Uno de ellos es el caso de la candidata de Yaku Pérez, que tiene un buen perfil, ¿no? Me enteré que es hasta vicerrectora del Ecotec, o sea, es muy guayaquileña. Yo creo que hay que buscar otros elementos de crecimiento y no solamente basarse en el tema de Yaku. Esa es la gran diferencia con un topic. ¿Tú crees Topic que en está basando Yaku en influye mucho? No sé si hayan ustedes testeado esto, ¿no? Pero la pregunta va más bien por tu opinión como profesional. Quizás no está incluido en las preguntas, obviamente, pero me surge esta inquietud. El país nuestro todavía está marcado por el racismo, por ciertas taras que hacen que uno se considere mejor que otro, y entonces yo no voy a votar por ese tal por cual. Y Yaku Pérez, a pesar de tener un alto porcentaje de reconocimiento, que la gente lo conoce en Guayaquil, no quieren votar por él. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué pasaría ahí? ¿No aceptarían un presidente indígena? ¿Nuestra sociedad no está lista o preparada para un presidente indígena? Pregunto yo, quizás sí para una presidenta mujer, pero no para un presidente indígena, al menos no todavía. No sé si eso se pueda evaluar en estos estudios. No, y justamente por eso mi recomendación, ¿no? Si yo estuviera en el equipo estratégico de Yaku Pérez, mi principal recomendación sería trabajar otros elementos importantes en la campaña, como su candidata a vicepresidenta, con la cual yo puedo subir y elevar el nivel de conocimiento en las zonas que justamente ha tocado. Un Yaku Pérez hoy por hoy se presenta con cierta fuerza en la sierra, en la Amazonía, pero en la parte de la costa es donde ya en las diferentes mediciones él no sube. Es conocido, pero en intención de voto no es tan fuerte. Por eso un poco lo que te decía, o sea, nuestra lectura es siempre tratar de encontrar qué es lo que deberías hacer. Esto, pues, una recomendación totalmente gratuita, es que a diferencia de un topic, por ejemplo, ¿no? O a diferencia de un Otto, aquí no tanto es vender solamente la imagen del candidato presidencial. A Yaku le está haciendo falta también vender que no es solo él, sino que tiene gente muy preparada al lado de él. Claro. Vamos al siguiente. Con el 7% aparece Don Villa. Don Fernando Villavicencio, que decía usted hace un momento, entre la clase política y entre los ciudadanos que les gusta informarse sobre política, probablemente es conocido, pero para el común de la sociedad quizás falte un poquito, ¿no? Lo han bautizado como el denunciólogo. Esto de sacar a la luz casos de corrupción, puede haberlo posicionado en determinado lugar en el panorama político, quizás no todavía en la memoria, en la retentiva del común ciudadano. ¿Cómo se perfila Fernando Villavicencio, Beto? Mira, Fernando Villavicencio, él tiene un voto duro alrededor del 10%, ¿no? Él ya tiene un voto, porque él se ha venido manteniendo dentro de ese porcentaje, y coincide mucho en nuestras mediciones con la gente que se declara muy anticorreísta. Ojo con eso. Y a lo mejor te puede estar pasando. Si tú conoces a alguien que es anticorreísta acérrimo, va por Villavicencio.
va por Villavicencio. O Entonces, sea, es el voto hater, el voto odiador, por decirlo ajá. así. Entonces, él tiene una ventaja que todavía le falta darse a conocer más, ¿no? Okay. Según nuestras mediciones, si él está captando ese voto muy anticorreísta, podría ponerse muy interesante, y por ahí hay algunas encuestadoras también que hablan de una posible sorpresa, porque él podría llegar a... se fue la imagen, ahí está. Podría llegar a niveles interesantes. ¿Por qué, Cristian? Porque si el correísmo no logra ese 40%, tú puedes pasar a segunda vuelta con un 10%, como te estás pudiendo dar cuenta. ¿Ya? Así que don Villa, siento que dentro de los personajes de esos cuatro, también tiene muchas posibilidades de dar una sorpresa si él sigue consolidando ese voto muy anticorreísta, sobre todo en la gente que no lo conoce y que a lo mejor está viendo en otras opciones quién es el anticorreísta. Así que mientras más se esté dando a conocer, obviamente a él sí le favorece mucho, a diferencia de Yaku, venderse él, ¿no? De que lo conozcan más, ¿ya? Porque sus niveles de conocimiento todavía no son óptimos. Ok, vamos avanzando. Vamos a llegar ahora a un puesto, tomando en cuenta los nulos y los blancos, estaría en un séptimo lugar Otto Sonnenhösler con el 6%. Claro, que a la larga son solo 4 puntos de diferencia con Topic. Otto ha estado también en esa disputa del segundo lugar. Esta medición fue hasta el 20 de julio. Aquí aparece como que se redujo su impacto. Otto se enfrenta más que nada a un tema que va más allá del conocimiento. Es netamente un tema de reconocimiento. Así que ese es lo que le queda en lo que resta de campaña para ¿Cuál es poder su freno? mejorar ese tema. Cuál es la dificultad que enfrentaría Otto? ¿Qué es lo difícil para él? El tema de él es la vinculación sobre todo con las clases más populares. Esa empatía, ¿no? Si estuviera en el equipo de Otto, obviamente la recomendación es todo aquello que genera una especie de simbiosis, una especie de ósmosis, una especie de De empatía identificación. con las clases más populares. Tienen Que que jugar ojo, más vóley, sí, no, sí, más visita, más mano a mano, más abrazo sincero. más Esto no es territorio. cuidado, los candidatos a veces creen que porque, chuta, el dirigente te lleva, te reúne 2.000 personas, pero a lo mejor fue por el bingo que hizo. Entonces, Claro, cuidado mucho con eso. No, estuve en Bastión Popular, 3.000 personas, todos se tomaron foto conmigo, puchica, se ponían la camiseta, etcétera, etcétera. Pero te aseguro que a lo mejor viene otro dirigente y provoca lo mismo, ¿no? Entonces, Cristian, la gente habla de un electorado malagradecido, astuto, etcétera, etcétera, pero yo te podría decir que un electorado, sobre todo en las clases populares, que es, chuta, el mayor peso electoral, obviamente, no es que lo hacen de una manera a veces premeditada o cosas por el estilo, realmente sienten. O sea, esa gente, si por ahí va un candidato y con toda la emoción que le meten los candidatos cuando hacen los famosos puerta a puerta, a lo mejor sale, se toma la foto, por ahí se viralizó una señora que tenía fotos con todos los candidatos, ¿no? Entonces decían, bueno, se la contrata a la señora para las campañas, decían. Pero en todo caso, eso es lo que realmente ocurre. Entonces, por favor, está por demás decirles que no crean esa famosa frase de que yo siento y creo en las encuestas de carne y hueso porque yo lo vivo. O sea, tiene que haber un rechazo enorme como para que alguien por lo menos no le estreche su mano o alguien realmente le cuente sus problemas. Hay gente que aprovecha en esos momentos hasta para poder desahogarse. Así que así como hay un electorado que está decidiendo el último día, también hay un electorado que,
que sí, que se emociona con este tema. Hay otros que en cambio esperan estos momentos porque algo de ingreso les entra, porque hay algunos candidatos que reconocen ciertos valores por puerta a puerta, por bandereo. Hay otros que realmente lo hacen por convicción o pensando en el futuro. Entonces, la política mueve muchas cosas. Yo sé que la gente dice y detesta y odia la politiquería, los políticos, etcétera, etcétera, pero sí hay una gran masa de la población que espera estos momentos porque de una u otra manera le significa distracción, le significa un ingreso y obviamente Como un pasa como que a folclore, un ¿no? segundo plano. Es como, Así como un es, folclore, como una fiesta, subirse a la camioneta, ser parte de la caravana, ir con una bandera. Hay gente que le gusta eso y como tú dices, lo que saco como conclusión es que de pronto no hay por qué cuestionar, no es que la señora se la contrate, ¿no? Como dicen los memes, para toda campaña se alquila señora. No es eso, simplemente que muchas veces la gente en su realidad abriga una ilusión, una esperanza. Y al ver estas personas que llegan a su barrio en campaña, de pronto creen o tienen el deseo de acercarse, tomarse una foto, abrazar y decirle, oiga, aquí no hay agua, ¿verdad? Y que así su es. pedido sea por lo menos escuchado. Es lo que creo que puede estar sucediendo en el interior de las personas, aunque es un poco complejo aventurarnos a poder descifrar lo que hay. Las elecciones no se ganan siendo primero en las encuestas, las elecciones se ganan en las urnas. Eso es clave, tenerlo siempre presente, ¿no? No dejarnos marear entre las encuestas de carne y hueso y las encuestas que vamos publicando, porque lo que tú estás viendo es un reflejo de 4.000 personas, obviamente sondeadas, muestreadas, de la manera Claro, más aleatoria posible, pero para un 20 de julio, donde las emociones a lo mejor marcan de una u otra manera esta preferencia electoral. Con este margen de error, si volvemos a ese tema de más o menos 3%, ¿ya? Quiere decir que cualquiera de ellos puede estar 3 puntos arriba o 3 puntos abajo. Eso es una manera de poder interpretar lo que tú estás viendo y que va a ser muy contundente cuando veamos el último cuadro o el siguiente cuadro de votación válida, ¿no? bien, vamos a avanzar. Esto también para los que se enferman a veces por estos videos, me mandan comentarios o me atacan a mí porque el video dice tal o cual va primero, segundo, se enferman. Qué buena esa frase, ¿ah? Me voy a quedar con eso y lo voy a repetir. Las elecciones no se ganan en las encuestas, sino en las urnas. Entonces no se enfermen, pues porque una encuesta ponga primero, segundo, tercero. Tómenlo suave y espere el día de las elecciones para que conozca el resultado que realmente marcará la historia de la sociedad y del país. Vamos al Totalmente de siguiente, acuerdo. es Javier Y Herbas con un 5%. correcto, ¿no? Aquí hay una gran diferencia. Obviamente ya son maneras y muestreos. Nosotros estamos tratando de tomar una relación en base de los pesos electorales, ¿no? Y a nosotros nos da ese resultado. Ahora, tampoco quiere decir que con 5 puntos estoy descartado. Ojo con eso. Te repito, si el correísmo no alcanza ese 40%, si tú te das cuenta en este cuadro y cuando veamos el siguiente, con 10 puntos podrías entrar a una segunda vuelta. Oh, Ya, ya, aunque tenga ya lo solo vamos a 10 chequear. puntos. Aunque ya vamos a ver, porque el cuadro que viene, que estoy que lo anuncio, es Vamos a contundente terminar este porque es... entonces, vamos a Ajá. terminar este. Daniel Noboa viene al final, casi al final, con el 5% y en el último lugar con el farolito Bolívar Armijos con el 1%. Las cosas están tan complicadas de poder afirmar a través de las encuestas y si va a haber una sola vuelta, si va a haber dos vueltas, si el que va a la segunda vuelta es tal, que la lectura de este estudio prácticamente al que lo descarta es a un Bolívar Armijos. Pero Okay. ojo, un Bolívar Armijos tiene su historia dentro de la Conagaupare, tiene su historia en las parroquias rurales, que hay que admitirlo, la mayoría de las encuestadoras no tomamos porque no hay los recursos suficientes para hacer una medición tan exhaustiva que recoja también ese voto de ciertos sectores que a lo mejor representan el 0,5% o menos. No hay los recursos actualmente.
Hay muchos candidatos, gran mayoría que tiene por nombre y tiene el perfil de que gozan de una buena economía, pero ellos lamentablemente no están confiando en estrategas o encuestadoras nacionales, están yéndose hacia afuera. Eso es otra de las cosas que está pasando en esta campaña. Caso curioso, ¿no? Yo a veces las encuestas que hago y que estoy realizando y lo que puedo compartir, porque esta información obviamente es privada, ya, es justamente porque a veces hay ciertos candidatos, no voy a decir los nombres, contratan encuestadoras de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, y me terminan contratando a mí. ¿Ya? Y eso obviamente ni se va a enterar a lo mejor el candidato. Así que, y eso es un poco lo que está ocurriendo. Y también hay otros candidatos que no constan de los recursos necesarios. Mi querido Cristian, tú sabes que hemos estado en tantos cuartos de guerra y yo a veces digo, tú quieres ser presidente de la República, por supuesto que lo puedes ser, pero recuerda que si necesitas 5 millones de votos, eso mínimo tú multiplícalo por $4 para poder hacer una buena pelea. Eso es más o menos lo que está ocurriendo en este país. Y ya vas a ver lo que queda de campaña, cómo vamos a estar vestidos de todos los colores en todos los postes de las ciudades. Destaco la honestidad de Beto Cortés en este video, en esta entrevista, se lo agradezco. Conozco su calidad humana, lo conozco como persona y no me sorprende, pero debo decirlo, él acaba de reconocer que el trabajo muchas veces no se lo puede realizar en comunidades rurales, obviamente, porque eso implica un presupuesto, un despliegue de recursos personal, y este trabajo que estamos revisando obedece, entiendo, a un sector urbano, al sector de las ciudades. Es un buen muestreo de diferentes puntos del país, pero él lo mencionaba a propósito de que Bolívar Armijos ha trabajado con las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos de las parroquias, y esto implica la ruralidad del país. A pesar de que, sin ánimo de desestimarlo, sigue siendo en número de habitantes y en número de votantes una minoría, ¿verdad? Es una minoría, pero en todo caso, bien dice Beto, es algo que hay que tomarlo en cuenta, es algo que hay que advertirlo porque puede estar subestimado de pronto por parte de algunos candidatos. Vamos al cuadro. Mira, los simpatizantes de los diferentes candidatos que estén viendo este reportaje, es increíble, ¿no? A mí me han puesto que soy correísta, que soy negocista, que soy cintista, que soy a mí también, ¿no? Sí, a mí también. Hoy por hoy dirán, no, la pone primero, la es y todo, lo ponen, ok. Sí, sí, es parte de la mayoría de la gente. Es parte de este tema. Por más que yo esté a cada rato, no por justificación y por caerle bien a todo el mundo, por más que a cada rato estoy diciendo que las cosas están dadas, de que si el correísmo no llega a ese 40%, prácticamente hay no solo 4, o sea, si ya sumamos a un Herbas y a un Noboa, que en este tiempo lleguen a 10 puntos y los otros retrocedan, ellos serían. Entonces, las opciones están dadas prácticamente para esa lucha. La lucha de esos otros 7 candidatos es que no haya solo una vuelta. Bien, vamos al cuadro que Beto tanto nos ha mencionado, y es interesante revisar porque esto es los votos válidos. Yo sé que se lo ha dicho muchas veces, Beto, pero una explicación no está de más porque hay personas que todavía no diferencian lo que es hablar de votos válidos. Por favor. No, y no solo diferencia, hay mucha gente que no le interesa, ¿no? O sea, yo te reto que vayas a la salida de un colegio y cojas a estos chicos que ya están empadronados de 16, 17 años, y es ahí donde nos damos cuenta que definitivamente, chuta, tú a lo mejor dices, qué sé yo, puedes decir Antonio Borrero, y todos sabemos quién es, pero no les interesa. Esa es otra cuestión. Ya hay un elector que no tan solo rechaza o odia la política, sino que no le interesa. Tranquilamente así. Hay pero una bueno, indiferencia. Más que una apatía, una indiferencia. Mucha indiferencia. Entonces, bueno, este es el cuadro que a mí
lo cojo de ejemplo para decir, miren lo que significa no ir a votar, votar nulo o votar blanco. Porque esas tres acciones que tú puedes tomar el día de las elecciones, esas tres acciones que puedes tomar hacen que todos suban, por supuesto. La gente dice, no, es que si votas nulo o blanco favoreces a que va primero. Sí, pero todo sube, o sea, todo se favorece. De una u otra manera, todo sube. En el mismo orden de la votación general. Si tú te das cuenta, el orden es el mismo y todos subieron en el momento en que los nulos y blancos no van a ser tomados en cuenta, mi querida ciudadanía. El voto nulo, el voto blanco, y peor si no vas a votar, es votación, por llamarla votación inválida, que no va a ser tomada en cuenta. Entonces, si se sigue repitiendo lo que ha venido ocurriendo hasta las últimas elecciones, de que de cada 10 electores hay uno que no va a votar, hay uno que vota en blanco y hay uno que vota nulo, significa que los votos válidos se van a basar en quienes decidieron votar por alguien, así sea por Armijo, por Herbas, por Yacu, por Topic, ¿ya? Entonces, generalmente lo que estamos viendo, ¿ya? Y ese a veces es un gran error, porque cuando uno dice, chuta, el nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso, ganó con el casi 54% de los electores, pero de los votos válidos, si tú le quitas ese 30%, significa que ese presidente que ganó ahí no ha ganado por la decisión de la mitad más uno de los electores. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con nuestro actual sistema electoral y procesamiento de votos. Los votos válidos son los que se toman en cuenta, es decir, los que votaron por alguien. Entonces, mira, si me ayudas con la lectura, por ejemplo, recuerda, Sí, ¿no? sí. Que yo les decía. Vamos a revisar uno por uno. Está en primer lugar Luisa González con el 38%, a 2 puntos del famoso 40%. Ajá, ojo. Entonces, imagínate, por margen de error, si a mí me preguntan y me entrevistan, si digamos que esto fuera un exit poll, Exacto. si fuera un exit poll, es decir, la votación a boca de urna, si esto fuera un exit poll, yo diría prácticamente o me limito a exponer o diría que prácticamente me reservo, porque con ese margen de error del más menos 3, bueno, los exit poll tienen menor porcentaje de margen de error, pero quiere decir que Luisa González puede estar en 41 como puede estar en 35 Así por el es. margen de error del más menos 3. Entonces, pero digamos que sea así de radical, tendríamos que ese 27%, que por eso la gente a veces dice, yo no entiendo que digan que el correísmo tiene el 39, el 40, etcétera, etcétera. Pero es que en la práctica hay una votación nula y blanca que todavía sigue siendo muy alta y que por lo visto se va a ratificar, porque esto es más o menos, el ejercicio es como que vas a la urna en ese momento, ¿ya? Claro. El 20 de julio. Segundo lugar estaría un Jan Topic. Mira, de esos 10 puntos, ¿cuánto hace ahí? Acá está en segundo lugar Jan Topic con 14%. Mira, Sumado, promediado lo de los votos válidos, ¿no? Lo así habíamos es, visto en son el los cuadro votos anterior, su votación en el 10%, pero con Y los él votos sube. válidos, como nos explicaba Beto, todo sube y llega Jan Topic a un segundo lugar con el 14%. Y ahí igual, todos están en el mismo orden, todos han subido un poquito. Obviamente el que está primero sube mucho más. Y por la diferencia que hay, pues, ¿no? Claro. En tercer lugar viene Yacu Pérez con el 12%. Y por margen de error podría ser segundo. También, porque podría ser 15%, recordando el margen de error de más o menos el 3%. En cuarto lugar... Y ahí, Cristian, es donde me van a entender que por eso nadie está descartado todavía, a pesar de que falta menos de un mes, porque, te repito, ya históricamente y se ha consolidado, 2 de cada 10 ecuatorianos que van a votar, de esos 7 que votan por alguien, están decidiendo el último día. Yo no estoy descartando a los que votan nulo y blanco, ojo.
y a los que no van a votar, que es el 30%. De esos 7, 2 de ellos deciden el último día, o el penúltimo día, o esa última semana. Entonces, ahí es un poco la importancia de todo lo que se va a venir con esta campaña que viene, que se está basando mucho en números, en preguntarle a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué le soluciona. Y la gente dice lo mismo, ¿no? Seguridad, desempleo, etcétera, etcétera. La forma es lo que va a marcar la gran diferencia. Bien, continuamos. Cuarto lugar, Fernando Villavicencio, 10%. Correcto. Si él en votación general llega a ese 10%, podría estar como tope. Pero obviamente como él en esta última medición nos aparece con un porcentaje que yo siento que podría dar una sorpresa porque él está consolidando el voto muy anticorreísta. El problema de Villavicencio es que todavía le falta mejorar sus niveles de conocimiento. Que lo conozcan más. Estamos Exacto. para el quinto lugar, Otto Sonnenholzner, 9%. Sí, él tiene una votación todavía no consistente, ¿no? Siento que, te repito, al menos de lo que nos damos cuenta, creo que es mucha más empatía con los sectores más populares. Él tiene que saberlo y me imagino que está trabajando en ese sentido. Una cosa es, claro, tener la película en grupos de edades, qué le gusta a los jóvenes y todo, pero sí hay una gran diferencia entre ese joven de estrato popular con ese joven de a lo mejor de clase media alta. También marca mucho la diferencia en el nivel socioeconómico y la comunicación no la puedes hacer tan genérica, sino dirigida. Y por eso que es muy importante lo que haces en territorio presencial, especialmente en los sectores populares. Oye, Bien. y en los altos, Cristian, te pongo un ejemplo, o sea, yo no me sesgo por mi círculo, ¿no? Porque a veces la gente dice, todo el mundo piensa esto y todo el mundo es con la gente que él conversa dentro de su círculo, ¿ya? No me dejo guiar por eso, pero por ejemplo, con el candidato Jan Topic, estuvo hace poco en la Universidad Casagrande, donde estudia el último de mis hijos, que ya el último, que ya tiene 18, que ya el último que me falta que salga de la universidad. Y me dijo, oye, muy bueno el candidato, dice, las expresiones, él siente que ha sido el candidato con el cual más la gente se topó. Y yo le hice la pregunta que tú me hiciste hace un rato. Oye, mijo, pero ¿y qué piensan tus amigos y la gente de lo que este señor prendió un cigarrillo de marihuana, de CBD o como se le quiera llamar? Y mi hijo me dice, ¿cuándo? ¿Dónde? Eso es para que veas que definitivamente cuando estamos muy inmersos en el tema político, algo Algo nos desconecta con la no, atmósfera de los demás. pero nos olvidamos que a pesar de la gran penetración, tú podrás tener 1 millón de visualizaciones, pero hay 13 millones de electores, mi querido Cristian Arias. Claro. Sí, es verdad, es una realidad. A veces, si se hace meme o si se hace viral, lo puede visualizar millones de personas. Pero bien dice Beto Cortés, el especialista en este tema, hay muchos millones más que son los electores y que a veces no se enteran de que tal o cual candidato hizo una acción que puede ser cuestionada por cierto sector, por otros Increíble. no, por otros quizás lo ven bien, lo ven como un símbolo de libertad, no sé, pero bueno. La gente se está envolviendo y esto es interesante y sorry que te quite más tiempo, pero para mí es importante que cada vez me doy cuenta en este estudio de los consumidores y los electores que permanentemente hacemos, es que la gente cada vez se está enmarcando en círculos de comunicación, ¿no? Tú como periodista tienes que haberte dado cuenta que definitivamente ya no tan solo tienes tu círculo de amigos, sino también tu círculo de comunicación y sobre el cual trabajas en las redes sociales. A veces te sorprende cuando te llega algo que ni siquiera estás interesado, pero porque saben que te estás manejando con cierto tipo de comunicación, de referencia, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy con esto, por ejemplo? Yo siempre cojo un ejemplo, tú y yo que ya tenemos pasaditos los 40 años, en mi caso ya más de 50. Mío, ya Siempre, recién llegué a los 50.
el otro día. Entonces ya estamos en el quinto piso. Ya, Así por es. ejemplo, si yo te digo Luz Pinos, o te digo hola, o te Sí, digo Ceci Juno, tú me vas a decir, a lo mejor, salvo que por ahí me decís, chuta, ¿quiénes son? claro. ¿Ya? Pero son las cantantes que más facturan en Spotify del Ecuador, son ecuatorianas y son las cantantes que más facturan en Ecuador. Entonces, ese chico de 18 años, de clase media para arriba, las conoce. El de clase media para abajo no. Entonces, te estoy tratando de dar ciertos temas de cómo ahora tienes que entrar en los círculos de comunicación, ya no tan solo por la edad, sino también por los niveles socioeconómicos. Sí, todo lo del Big Data y la forma nueva de segmentar, ¿verdad? Hasta la publicidad en redes es muy selectiva, la segmentación es muy detallada y bien dice Beto, hay círculos, grupos a los cuales habría que ver si todos los candidatos están revisando y analizando esto. Vamos con Daniel Noboa. En el penúltimo lugar, 7%, y en el Farolito Bolívar Armijos, 1%. Te ruego, vamos rapidito analizando eso que se nos está terminando el tiempo. Bueno, o sea, se ratifica el orden en que se da esta medición hasta el 20 de julio. Obviamente esta medición es un mes antes del proceso electoral y como yo siempre digo, si solo nos centramos en este pronóstico electoral, que es lo que más le interesa a nivel general y de comunicación cuando uno habla de encuestas, esto es si las elecciones hubieran sido hasta el 20 de julio, ¿qué reacción tendría la gente con la papeleta, buscando hacer la simulación electoral más efectiva? Este es el resultado hasta esa fecha con una muestra de 4.000 casos, donde el peso urbano tiene prácticamente el 80% de la muestra y el tema rural el 20%. Es muy importante remarcar esta cuestión, pero de estos pocos cuadros que hemos visto, este estudio tiene más de 500 cuadros donde preguntamos cosas que nos van a ir, nos configuran bastante la percepción. Lamentablemente no se está haciendo mucha investigación cualitativa, que es muy interesante para poder llegar. A la gente habla, no, es que encontré en la investigación, encontré este nicho, encontré este insight, que es una palabra técnica que se usa mucho ahora en marketing. En los estudios cualitativos es donde realmente consolidas los hallazgos de nichos y de insight. Es decir, esas herramientas que pueden permitirte un cambio de conducta. Claro, algo que haga clic, ¿no? Que conecte al candidato y a sus propuestas con el clamor de la gente, lo que la gente quiere, necesita y anhela ver solucionado en la brevedad posible. Quiero agradecer a Beto Cortés, yo voy a concluir este video. Para quienes nos han visto hasta aquí, hasta el final, gracias. Espero que esta ilustración sirva y aporte. Igual voy a comprometerlo a Beto de Mercanalis para poder hacer un nuevo video, una nueva entrevista en los días previos un poquito antes del silencio electoral, ¿no? Un poquito antes de que ya lleguemos a la recta final, cerca al día de las votaciones, para ver cuál ha sido el comportamiento, quizás no analizando cifras, que tengo entendido solo se lo puede hacer hasta el 9 de agosto. De pronto lo hacemos el 8, pero en todo caso, la panorámica y el análisis sería oportuno hacerlo ya cerca, en la última semana antes de las elecciones. Voy a comprometerte con eso para que te des el tiempo y agradecerte, porque sé que esa agenda es siempre muy, muy apretada y que destines unos minutos para conversar conmigo es algo que debo agradecerlo. Muy interesante el estudio. Esperemos, y como dijo Beto, no se ganan las elecciones en las encuestas, sino en las urnas. Y eso sucederá pues el día 20 de agosto, cuando estén los ecuatorianos ante la decisión de elegir nuevamente un presidente de la República. Gracias, Beto. Tus palabras finales. Muchas gracias por la invitación. Me encantó un poco poder explayar muchas cosas, ¿no? Que para nosotros ya es importante. Lo nuestro no es netamente poder decir
si el candidato hay la intención de voto y no. Recuerden siempre, mis queridos televidentes, escuchas a la larga, que la parte política, ya entre tantos candidatos que se tiene, hace que se diversifiquen los posibles motivos o razones por las cuales voy a votar. Ahí es donde entra una empresa como Mercanalis, de tratar de encontrar y buscar qué son los que mueven realmente esos motivos. Porque a través de la historia, en todos estos 30 años que estamos próximos a cumplir, siempre nos damos cuenta de que las necesidades se parecen mucho. El agua potable, el alcantarillado, el empleo, la seguridad, etcétera, etcétera. Lo que va cambiando a veces de una campaña a otra es el orden o la prioridad. Hoy por hoy la seguridad es lo más importante. Pero eso no quita que a lo mejor en la siguiente campaña lo puede seguir siendo. La cuestión es cómo yo logro convencer a esa persona que realmente va a combatir lo que yo de una u otra manera siento que es la principal. Razones hay muchas, ¿ya? Capaz que para un ciudadano seguridad es más policías, para el otro seguridad es poder llegar a su casa, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por la oportunidad de poder comentar un poco que más allá de los resultados electorales, de los pronósticos, como dicen, lo más importante de una investigación en marketing político es encontrar las emociones que puedan mover las conductas electorales. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Beto. Hasta la próxima. El gran inspector. Flamante bandido. ¡Silencio, delincuente! Ya que chucha. Vamos, don Cristian, que se nos acabe el tiempo. Por favor. ¡Caramba, el inspector! Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal. Bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, @inspectorarias.